en pocas palabras, poner lo que se piensa. Bien, como anunciamos al inicio del programa, estamos en compañía de Eduardo Vega Luna. Él es defensor del pueblo en funciones. Señor Vega Luna, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cristian, muchas gracias por la invitación. Nosotros queríamos tocar un tema puntual respecto a un artículo que usted publica y es la oportunidad para cerrar la brecha de exclusión. Y viene al tema respecto de la educación de ciudadanos con alguna discapacidad. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cuál es el diagnóstico actual de esta gente discapacitada y, digamos, su acceso a una educación? Gracias. Efectivamente, Cristian, estamos frente a un modelo educativo que significa una transformación de la educación en el Perú. Ya desde el 2006 se dictaron las primeras directivas de parte del Estado peruano, de parte del Ministerio de Educación, para que la educación inclusiva se haga realidad en todos los centros educativos. Esto en aplicación de la Ley General de Educación dictada en el año 2003, que efectivamente reconocía que nuestra educación en el Perú debía ser inclusiva. ¿Qué significa esto, Cristian? Significa tener una educación que pueda albergar, que pueda integrar, que pueda incluir a todos nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En el Perú tenemos aproximadamente una población en general de 3 millones de personas con discapacidad. De ellos, aproximadamente 325.000 son niños y jóvenes que están en edad escolar. ¿Cuál es el total, perdón? 325.000. Ok. ¿Ya? Y de este grupo, si bien es cierto, en los últimos años, a partir del 2006 en adelante, ha habido una inclusión. Estamos hablando en el mejor de los casos de cerca de 20.000 niños que se han incorporado a las escuelas nacionales, a las escuelas públicas, ¿no? Y en las escuelas privadas hay otro porcentaje menor, pero importante también, de niños en educación inclusiva. Quiere decir que todavía tenemos una brecha, y por eso que viene el artículo que escribimos, muy importante todavía, de jóvenes y niños estudiantes con discapacidad que no están incorporados al modelo educativo. Ahora, ¿de qué tipo de discapacidades estamos hablando? En general, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de niños que tienen algún problema físico, ¿no? de traslado, motor, ¿no? O también algún tipo de discapacidad auditiva o de conocimiento, pero en menor grado. Lo que recomienda el Sistema de Naciones Unidas, el Perú ya es suscriptor de la Convención para las Personas con Discapacidad, es que en general los niños con discapacidad deben integrarse a las escuelas regulares. Y solo aquellos casos en los que la discapacidad es muy severa deberían mantenerse en escuelas especiales, pero eso es un número menor. En general, el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo por integrarlo en la educación regular. ¿Por qué sentido? ¿Por qué razón? Porque justamente es allí, en la escuela, donde estos jóvenes se van a formar con los otros niños que tienen habilidades distintas y van a poder aprender desde esa temprana edad cómo es la vida. En la vida nosotros nos encontramos con personas con discapacidad y tenemos que integrarlas. Un gran problema de la discriminación y de la exclusión de este grupo es que justamente no se trabaja en las escuelas este fenómeno. Ahora, el tema, por ejemplo, de algún retardo mental, esto no está incluido, porque sí sería un poco complicar, digamos, el avance de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Ya, ese es un buen tema, Cristian. En realidad, las discapacidades mentales leves deben incorporarse también al sistema regular. Y te lo digo ¿por qué? Porque hay básicamente 3 requerimientos que debe contener este modelo de educación inclusiva. El primero es dotar de una infraestructura y de materiales adecuados a ese salón. Al salón donde se va a formar ese joven, ese niño con discapacidad con los otros jóvenes. En segundo lugar, y yo diría lo más importante, es la capacitación del docente, del profesor. Nuestros profesores efectivamente tienen muchas resistencias a veces a incorporar a estos niños y jóvenes en la educación regular. O quizás por ignorancia, no saben cómo tratar. Exactamente, quizás por ignorancia, quizás porque no han sido capacitados en cómo se incorpora esto. Estos jóvenes a la educación regular, cómo se adecúan las currículas educativas, cómo se tiene herramientas pedagógicas para que el profesor pueda guiar de mejor manera a este estudiante. Tener una discapacidad, por ejemplo, no significa estar disminuido en esta labor de aprendizaje en las escuelas. Y en tercer lugar, también muy importante, es que haya, desde parte del Ministerio de Educación, un servicio de apoyo y acompañamiento a este proceso, tanto a los estudiantes como a los profesores. ¿Qué es lo que quizás está fallando en este momento, Cristian? Hay escuelas que ya están recibiendo más, o sea, de hecho, que se hayan recibido a cerca de 20.000 alumnos, significa que ha habido un esfuerzo importante por parte del sector de educación por ir incorporando a los niños al sistema educativo regular.
hay infraestructura que se va adaptando a estos jóvenes, por ejemplo, los jóvenes con discapacidad, rampas o material de escritura braille, por ejemplo, ¿no? O sea, se va incorporando todo eso. Pero lo que está faltando quizás es cómo se hace un acompañamiento a estos profesores, porque efectivamente un profesor, ojo, un buen dato es que en nuestras universidades no se forman a los profesores, a los que siguen la carrera de educación, en educación inclusiva. No se les forma. Entonces el profesor efectivamente no tiene los conocimientos ni los materiales pedagógicos para poder implementar esta educación educativa en una escuela y en un entorno que efectivamente puede haber cierta resistencia. A veces los padres también tenemos resistencia. Ese era un punto que te quería tocar más adelante, pero volviendo todavía al tema del colegio en sí, sabemos obviamente que no es solamente el tema educativo lo que se recibe en un colegio, se forja el carácter, ¿no? Las relaciones sociales y todo eso. Teniendo eso en cuenta y sabiendo que los niños, cuando niños pueden ser malvados, directos, pueden empezar el bullying, ¿no? Que se llama ahora esta palabrita en inglés. Teniendo eso en consideración, ¿igual crees que es positivo para una persona con una discapacidad afrontar esto de niño para irse forjando en un futuro? Porque tengamos en cuenta que también puede haber un poco de esto, ¿no? De gente que por ahí le haga unas bromas pesadas por su discapacidad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Igual crees que se justifica? Sí, Cristian. Si no lo hacemos a esa edad, las consecuencias de esa burla, de esa discriminación contra esta población de personas con discapacidad se va a reproducir en nuestra sociedad cuando sean adultos. Se les va a excluir y se las va a mantener en guetos en estas escuelas especiales. Es un buen punto, ¿no? Y quizá lidiar mejor a esa edad que luego ya cuando los complejos, los temores, los prejuicios se van formando. Aprender a ser tolerantes en la vida empieza en la escuela. Aprender a no discriminar a nuestro semejante que puede tener alguna discapacidad empieza en la escuela. Si eso no lo formamos desde la escuela, vamos a tener problemas como sociedad siempre. Bueno, pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los padres están, digamos, con la decisión o creen también que sería algo bueno para sus hijos? Y te cuento una anécdota, no sé si por ahí sea interesante, pero estando yo viviendo en otra parte del mundo, veía mucha gente, chicos ciegos, por ahí personas con síndrome de Down o personas que en Holanda específicamente con una silla de ruedas, y veía muchas personas en las calles tomando los buses, caminando por las calles, y en un momento me preguntaba si es que los índices de gente con discapacidades en Holanda era mayor al Perú o a otros países en los que había estado, y preguntándole a un profesor me dijo que para nada, simplemente que en ese país estaban dadas las medidas para que esa gente participe socialmente sin ningún tipo de problema. En cambio, en otros países, quizá como el Perú, esa gente está por ahí recluida en su casa, el padre no los quiere sacar porque es muy complicado, porque tiene una cierta vergüenza también. Es un tema interesante a tener en cuenta, ¿verdad? Así es, Cristian. En realidad las cifras en el mundo son similares a las del Perú. Se calcula que en el mundo en general hay 10% de población de personas con discapacidad. Y eso se traduce en las cifras que yo te he dado al inicio. Número uno. Número dos, efectivamente, las sociedades más desarrolladas, creo yo, se caracterizan porque efectivamente visibilizan el tema y logran que su sociedad integre plenamente a estas personas, desde el transporte, desde los servicios públicos, desde un café, un lugar donde uno va a tomar un café, está habilitado para ese tipo de situaciones, ¿no? Para terminar, hablábamos respecto a la elección del nuevo defensor del pueblo. ¿Cómo tú ves este tema? ¿Qué crees que se debe hacer? ¿Qué voluntad política hace falta para ir definiendo este tema y que no se aplace tanto, ¿verdad? Porque me parece una falta de respeto para todos los ciudadanos. Sí. Bueno, efectivamente, Cristian, lo que hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación es que ya se ha iniciado el proceso de elección a defensor del pueblo. Hay un plazo para presentación de candidaturas hasta este 6 de mayo y luego hay, entiendo yo, por versiones de los propios miembros del Congreso, de acelerar este proceso. En opinión de quien habla, de que tiene en este momento el mandato de dirigir la institución de manera interina, es básicamente hacer una invocación al Congreso de la República que este proceso de elecciones pueda realizarse con el mayor consenso posible y pueda mantener ese prestigio que han tenido los antecesores, ¿no? La doctora Beatriz Merino, el doctor Jorge Santisteban, que han logrado que esta institución merezca la legitimidad y la confianza de la ciudadanía por muy... Una persona de ese mismo nivel, ¿cree usted que el mecanismo es el correcto, que se podría hacer cambios quizá a la forma como se elige? Bueno, el mecanismo es el que está establecido en la Constitución, creo yo que otorga un nivel de consenso muy alto, requiere un nivel de consenso muy alto que hay que lograr que las fuerzas políticas lo hagan
y que dejen de lado posturas políticas, a veces de grupos pequeños, y puedan apostar a una personalidad que pueda tener una trayectoria intachable, impecable en materia de democracia y derechos humanos. Un sí o no. Me decía fuera de cámaras que usted va a ser muy, digamos, van a estar muy atentos al tema de los derechos humanos, salga quien salga elegido de ambos dos. No le voy a preguntar cuál de los dos candidatos le da más dudas respecto a los derechos humanos, yo sé que no me va a responder, pero le puedo replantear la pregunta. ¿Hay alguna queja, hay algún reclamo o alguna acusación, una denuncia contra violaciones de derechos humanos de alguno de ambos candidatos actualmente? No, en este momento no tenemos. No hay ningún reclamo. No tenemos. Perfecto. Básicamente nosotros vamos a estar cautelando que se respete los derechos humanos de todos los peruanos. Bien, señor, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más información. Tenemos enlaces en vivo desde diversos puntos de la capital. Ya venimos.